¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Vamos a hablar de las otras artropatías microcristalinas, o sea, las que no son gota o relacionadas con el ácido úrico. Les recuerdo que las de ácido úrico ocupan un capítulo aparte porque son las más frecuentes. Estas son menos frecuentes, pero hay que tener mucho cuidado. La principal es la artritis por pirofosfato cálcico. Los cristales de pirofosfato cálcico también son cristales como los de urato monosódico, pero son distintos en su morfología y también en su perfil clínico. Se dan habitualmente en pacientes de edad avanzada. Parece ser que la proporción es igual entre hombres y mujeres. Habitualmente estos debutan o afectan por monoartritis y es un cuadro muy agudo. McCarthy lo designó como pseudogota porque se parecía mucho al ataque de gota. Generalmente es difícil solamente desde el punto de vista clínico distinguir entre un ataque de gota y uno de pseudogota, pero ya empezando por la edad, la gota es en más jóvenes, la pseudogota es en gente mayor, adultos mayores. La instauración es menos abrupta, los episodios son más prolongados y la respuesta a la colchicina es mucho más lenta. Estas son las localizaciones más frecuentes de la artritis por pirofosfato: tobillo, rodilla, muñeca, hombro y codo. Y yo les diría rodilla y muñeca como las más frecuentes. Los factores precipitantes pueden ser algunas intervenciones quirúrgicas, enfermedades intercurrentes como la diabetes, el hipotiroidismo, enfermedades crónicas, inflamatorias, infecciosas, no infecciosas, neoplásicas y los traumatismos, como les mencioné hace un momento. Cabe recordar que esta, así como en los niños la causa más frecuente de artritis o de poliartritis es la artritis idiopática juvenil, aquí la causa más frecuente de artritis aguda en la población anciana es la pseudogota. ¿Y por qué se produce? Pues porque al igual que el urato monosódico, a nivel articular se depositan estos cristales de pirofosfato cálcico. Puede ser además de monoarticular, oligoarticular, pocas articulaciones, poliarticular, arriba de 5 articulaciones. Hay formas persistentes, se asocia a una artrosis de rápida evolución y acompañada de fragmentación ósea. La presentación de la pseudogota puede simular, por ejemplo, en un anciano, a la artritis reumatoide, a la polimialgia reumática o incluso con fiebre o a veces sin fiebre, a la artritis séptica. ¿Cuál sería la clave para un diagnóstico preciso? Pues analizar el líquido sinovial al microscopio electrónico. Sí, veremos más adelante, aquí dice óptico, pero veremos más adelante que por el tamaño de los cristales, si se tiene el recurso, puede ser la microscopía electrónica. Su epidemiología está un tanto mal conocida, no hay datos muy fidedignos, tanto en poblaciones europeas como en México, pero lo que sí sabemos es que es extraordinariamente frecuente en ancianos, en pacientes hospitalizados, y que radiológicamente se puede identificar a los pacientes con condrocalcinosis aún y aunque no tengan síntomas. Aquí está en este grupo de edad, 60-69, 70-79 y más de 80, va aumentando el número de pacientes en los que identificamos condrocalcinosis o artritis por pirofosfato cálcico desde el punto de vista radiológico. Noten el claro aumento conforme pasa la edad. Básicamente, el depósito del cristal de pirofosfato cálcico a nivel del cartílago hará que aparezcan estas manifestaciones clínicas, una artritis aguda, pueden invadir a la cavidad sinovial y el sistema inmune interpreta a la invasión por estos cristales como una señal de peligro y la inflamación
de varias de las artritis, incluida la gota, es a través de la vía del inflamasoma y de la interleucina 1. La etiología es desconocida. Sabemos que está fuertemente asociado a artrosis, también por eso lo vemos después de artrosis. Si aparece como un dato importante antes de los 60 años, hay que buscar sobre todo endocrinopatías y sobre todo hiperparatiroidismo primario, hemocromatosis, hipomagnesemia e hipofosfatasia. Hay formas familiares, sí, son extraordinariamente raras por mutaciones genéticas. Ahí están algunas de las mutaciones que solemos ver. El diagnóstico se basa en la microscopía óptica de luz polarizada. Ojo, primero hay que obtener líquido de la articulación, por eso les decía en las clases anteriores que toda monoartritis o toda articulación de la que obtengamos líquido, ese líquido se tiene que mandar a analizar. Hay que colocar una gota directamente en el portaobjetos, aquí está. Después hay que poner un cubreobjetos, no hay que centrifugar, teñir o fijar y verlo directamente al microscopio. Esto se ve rápidamente en pocos minutos y podemos ver a los cristales. Ya veremos algunas fotografías de cómo se ven estos cristales, sus características. Son poligonales, pueden ser en forma de barras o rombos, generalmente de bordes romos. Los de urato son de bordes picudos, por eso son en aguja, y la birrefringencia es ausente o débil. En la primera línea, microscopía óptica. Esto no es con luz polarizada. Ahí están algunas formas como barras, cuadritos pequeños, son muy pequeñitos, fagocitados por polimorfonucleares, y aquí es con microscopía de luz polarizada. En la parte de abajo, en la fila de abajo, las mismas formas, un poco más claros en cuanto al color. Cuando queremos diagnosticar desde el punto de vista radiológico el depósito de pirofosfato cálcico, le llamamos condrocalcinosis. Esto es en radiografía simple. ¿Por qué? Porque el cartílago se calcifica, condrocalcinosis. Y en general se puede asumir que se trata de cristales de pirofosfato cálcico, porque es raro encontrar otro tipo de cristales, o sea, por frecuencia, por epidemiología. Ya les decía, rodillas, pelvis y manos son las estructuras anatómicas más frecuentemente afectadas. En las manos, a nivel de la muñeca, el ligamento triangular del carpo. En la pelvis, la sínfisis del pubis y los cartílagos coxofemorales. Veremos imágenes. En las rodillas, los meniscos, sobre todo el medial, aunque también el lateral. Esto es visible en 30% al 40% de los casos de artritis. Si disminuye su detección, sobre todo si la artrosis está en una etapa avanzada. O sea, hay muchos osteofitos que impiden ver claramente el depósito del pirofosfato cálcico. Aunque también se pueden buscar por ecografía o ultrasonido. Recuerden, ecografía o ultrasonido, estaremos hablando de lo mismo. Y tomografía computada o computarizada. Tomografía axial. Esta es una imagen de radiología simple de una rodilla. Observen, esto no se debería de ver ahí porque ahí está el cartílago. El cartílago es radiolúcido, pero esta zona radiopaca en la parte lateral y esta otra zona radiopaca en la parte medial hacen el diagnóstico de condrocalcinosis. Este es el ligamento triangular del carpo. En este hueco, aquí está la apófisis estiloides del cúbito. Se puede ver esta calcificación. Esta es la condrocalcinosis a nivel del carpo. Y en la sínfisis del pubis se puede observar esta calcificación. En la sínfisis del pubis, esto es condrocalcinosis. El depósito de estos cristales parece que acelera, porque si estamos hablando de pacientes mayores de 60 años, no podemos decir que sea la causa. Podrían ocurrir de manera intercurrente o de manera simultánea. Pero las características podrían ser distintas a la de la artrosis primaria. Por ejemplo, la afectación de articulaciones de no carga, carpo, codo, hombro.
La distribución intraarticular atípica, por ejemplo, la trapecio escafoidea aislada en el caso del carpo de la muñeca. Los osteofitos muy prominentes en gancho, así se les llama. Las geodas, que son grandes o confluentes. La fragmentación ósea y el daño articular avanzado, que, cuidado, podemos confundir con una artropatía neuropática o neuroartropatía. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos traducir? Pues que la artrosis es mucho más severa, finalmente. Aquí está otra vez, apófisis estiloides del cúbito, calcificación, osteofito, osteofitos, ahí está la formación de osteofitos, parecieran excrescencias óseas, sobre todo. Esto globalmente sería una artrosis muy severa, muy agresiva, muy avanzada. Y por ultrasonido, observen, esta es la rodilla de un paciente. Voy a echar a andar el video, pero este sería un osteofito, el espacio articular, y miren en el rastreo cómo se ve esto. Esto por ecografía es el depósito de pirofosfato cálcico. Así lo vemos. Este es el compartimiento medial de un paciente con artrosis. Y esta es la cabeza femoral de un paciente con artrosis y condrocalcinosis. Y esta imagen o mancha hiperecoica, señalada con las flechas, es a lo que conocemos como condrocalcinosis. Otro ultrasonido de un paciente ahora a nivel de codo. Esta es la inserción del tendón extensor común, donde está la epicondilitis lateral, pero miren estas imágenes blancas. Ahora vean el video. Estas imágenes blancas aumentan en su ecogenicidad, se vuelven hiperecoicas, y esto es la condrocalcinosis a nivel de los tejidos blandos. También un paciente visto en mi consultorio. ¿Cuál es el tratamiento de la artritis por pirofosfato cálcico? Como en la gota, el tratamiento se basaría, ojo, se basaría en 3 pilares: disolver los cristales, controlar la inflamación y prevenir recaídas. Las enfermedades metabólicas que causen el depósito de estos cristales se deberán tratar. Como no es posible disolver los cristales, porque esto implicaría la curación, como la gota, en alguna de las diapositivas que vimos en las charlas o en la charla previa. In vitro se ha demostrado que pirofosfatasa, fosfocitratos, probenecid, carbonato magnésico resultan eficaces. Sin embargo, in vivo no han demostrado esta eficacia, no se ha podido reproducir y no existe ningún tratamiento que haya demostrado eliminar los cristales de pirofosfato cálcico. Luego, entonces, como no podemos eliminar los cristales, nos debemos de centrar en la prevención de la inflamación en estos pacientes. Al igual que en la gota, el tratamiento dependerá en parte de las comorbilidades del enfermo, pero al igual que en la gota, se pueden utilizar glucocorticoides parenterales, orales o intraarticulares, la menor dosis posible durante el menor tiempo posible, antiinflamatorios no esteroideos o colchicina. En caso de que estén contraindicados, las infiltraciones intraarticulares serían la mejor maniobra, o las terapias biológicas, igual en la Quinra o canakinumab, pero no las tenemos disponibles en nuestro país y mucho menos para esta indicación. En el caso de la oligo o la poliartritis crónica, se habrá de tratar a estos pacientes con los mismos fármacos de los episodios agudos a la menor dosis eficaz durante el menor tiempo posible. Sin embargo, cuando esto persiste, hay pacientes, al igual que en la artrosis, que podemos tratar con metotrexato o con hidroxicloroquina. Recuerden que la pseudogota está sumamente asociada a artrosis, por lo tanto, una artrosis severa, y lo vimos cuando vimos la charla de artrosis, que se puede tratar con hidroxicloroquina, que se puede tratar con metotrexato, que se puede tratar con esteroide. También debemos de contemplar ese tratamiento para este tipo de pacientes. Los tratamientos preventivos son a base de colchicina. Recuerden, son adultos mayores, la colchicina les puede provocar diarrea. Media tabletita de 1 miligramo de colchicina puede ser suficiente.
Indometacina 25 miligramos, dosis bajas. Naproxeno 250, dosis bajas. Prednisona 2.5 a 7.5, dosis bajas. El menor tiempo posible, tratando con los esteroides de no bloquear o de no suprimir el eje hipotálamo hipófisis suprarrenales. Están otros cristales, que son los cristales de hidroxiapatita, mucho menos frecuentes que los de pirofosfato cálcico, y estos pueden producir periartritis o artritis en la articulación donde se deposita. Ahí están los conglomerados de cristales de hidroxiapatita. De este lado, en la fotografía a color, podemos observar, muevo esto para acá, cristales teñidos con rojo de alizarina. Algunos agregados se llaman pilas de monedas o formas de monedas. Y cuando estos cristales de hidroxiapatita se depositan de una manera masiva y muy agresiva en el hombro, se produce una cosa que se llama tendinitis calcificante del hombro o artritis o periartritis rápidamente progresiva, también conocida como hombro de Milwaukee Shoulder con los anglosajones. ¿Qué hacer para diagnosticar cristales de hidroxiapatita? Bueno, pues lo mismo que en los otros, anamnesis, exploración física. Sin embargo, aquí es donde entra la microscopía electrónica. Por ser cristales muy pequeños, supera la microscopía electrónica a la microscopía óptica, menos de una micra. A veces se pueden ver con microscopio óptico simple, con luz polarizada, como lo vimos en los de pirofosfato cálcico o gota de ácido úrico. Sin embargo, podemos utilizar a la radiografía o a la ecografía, ya que en esta patología las calcificaciones pueden ser mucho más groseras, mucho más feas, no sé cómo llamarlo, con menos forma. El tratamiento consiste en AINES y en glucocorticoides como primera opción. Primero los AINES, más analgésicos como el tramadol, por ejemplo. La colchicina se puede plantear, las infiltraciones, la rehabilitación, la aspiración con el lavado articular y la terapia con interleucina 1, que viene en el libro, pero desde el punto de vista práctico no lo tenemos. Hay otras artritis asociadas a depósito de cristales. Los de oxalato cálcico en la oxalosis, los de colesterol en la artritis reumatoide. Fíjense que hay unos cristales que suelen ocurrir o que se suelen dar en el contexto de un paciente que ha sido previamente infiltrado, sobre todo con esteroides de depósito, como los que están en suspensión. La metilprednisolona puede ser uno de ellos. Puede haber dolor y formación de cristales después de la inyección. Cristales de lípidos, artritis aguda, fracturas, los cristales de Charcot-Leyden en la sinovitis eosinofílica, los cristales de inmunoglobulinas en el mieloma múltiple o la crioglobulina. Ojo, todas estas patologías son mucho menos frecuentes que el pirofosfato, y mucho menos frecuente que la gota. Lo vamos a ver en ese orden, ¿de acuerdo? Los de oxalato de calcio, lo característico es esto, cristales en forma de sobre, parece un sobrecito. Hay oxalosis congénita adquirida por insuficiencia renal, por hemodiálisis, por pancreatitis, enfermedades inflamatorias intestinales. Ahí están los lugares donde se pueden depositar además. Estos pacientes suelen tener nefrolitiasis, nefrocalcinosis y su prevalencia es muy baja. Ahí están los cristales de colesterol. Son cristales muy bonitos, me refiero desde el punto de vista morfológico. Ya quité esto de ahí. Observen ustedes. Se han visto en artritis reumatoide, espondiloartropatías, artritis gotosa-tofacia o también en artrosis. Ahí está el tamaño. Birefringencia intensa, que puede ser positiva o negativa, y presentan una o más muescas en sus márgenes. Esas son las características de los cristales de colesterol. Los que están asociados a la inyección de sintéticos es porque los cristales se fagocitan por los leucocitos y empieza la artritis. El tamaño es variable, la birefringencia es intensa
y todo depende del esteroide inyectado. Y ojo, se pueden confundir con los de urato monosódico o pirofosfato cálcico. La artritis asociada a cristales en forma de cruz de Malta, ahí está, son los cristales de lípidos. Ahí está la cruz de Malta, parecido. No sabemos el significado clínico, pero se han asociado a poliartritis, monoartritis o bursitis. Y una de las posibles explicaciones es el desprendimiento de la grasa, de la membrana sinovial o membranas de células que están lisadas. La sinovitis eosinofílica es mucho más rara. Antecedentes de alergia y dermografismo o dermatografismo, más la monoartritis, son los antecedentes más importantes. Es una artritis aguda, poco dolorosa, a veces después de un trauma menor, autolimitada, pero puede ser recurrente. Ahí están las características hexagonales o piramidales, bipiramidales, con birefringencia que puede ser positiva o negativa, cristales de Charcot-Leydig. Con esto terminamos las otras artropatías. Vamos a seguir con más temas interesantes. Ya veremos cuál es el siguiente tema. Pero por ahora los dejo con esto, con lo que terminaríamos las artritis por cristales. Que tengan muy buena tarde, jóvenes. Gracias por su atención. Espero sus dudas, por favor,